Aportando Luz, episodio 69. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre fotografía nocturna de volcanes. Pero, antes de ir con el tema de hoy, tengo que decirte que este episodio está de nuevo patrocinado por Vanguard y que en estas navidades vais a poder aprovecharos de descuentos en toda su web, desde 10% en las novedades, 20% en los productos de catálogo y un 25% de descuento en unos productos seleccionados. Si vais a hacer un regalo a un fotógrafo o algo también muy habitual, vais a haceros un autorregalo, aprovechad estos descuentos para haceros con los nuevos accesorios para trípodes, rótulas de bola de doble eje y lo último también en trípodes y mochilas fotográficas, como ya hemos ido viendo durante varios episodios del podcast. Y en las notas del programa tenéis además el enlace a la web y un código para que os beneficiéis de un descuento extra de un 10%, es decir, de un descuento total que va a ir entre el 20% y el 35% si utilizáis ese cupón. Así que ya sabéis, aprovechad estos descuentos para haceros con productos de alta calidad al mejor precio posible. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. Fotografiar volcanes es una experiencia inolvidable, pero tiene también sus complejidades, sobre todo si intentamos hacerlo de noche, que es justo cuando nos gusta a nosotros y además nos gusta pues complicarnos muchísimo la vida. Pero para darnos algunos consejos para que esas fotografías pues salgan lo mejor posible y también para contarnos su experiencia, tenemos como invitado de este episodio a Eduardo Marcos, un fotógrafo con grandes trabajos en este tipo de fotografía y con los que además ha ganado premios muy importantes. Hola Eduardo, bienvenido de nuevo al podcast. ¿Qué tal estás? Hola Javier, ¿qué tal? Muy bien. Todo bien. Fuiste además de los primeros invitados en venir aquí al podcast porque te tuvimos en el episodio 15 para hablarnos de cómo protegernos contra el frío. Estuvimos hablando de todas las prendas que nos pueden ayudar. De eso hace ya más de 2 años. ¿Qué tal ha ido todo desde entonces? Pues la verdad es que muy bien, no me puedo quejar. Afortunadamente seguimos con una pasión importante por disfrutar de la fotografía y afortunadamente también pues haciendo algún que otro viaje a lo largo del planeta, en mi caso principalmente a zonas árticas Ujú. y bueno, la verdad que muy contento y en pleno desarrollo, digamos, artístico y personal. Qué bueno. Danos un poquito de envidia. ¿En qué zonas has estado fotografiando? Bueno, pues últimamente principalmente Lofoten, Islandia y bueno, luego a nivel ya personal o vacacional, digamos, en Croacia y nada, y últimamente pendiente de algunos viajes más allá de las fronteras europeas. Ujú. Muy bien. Y en todo ese tiempo has fotografiado el volcán Tajo Gaite en La Palma, conocido inicialmente como Cumbre Vieja, y también volcanes en Islandia, de los que ahí sí que ya no me atrevo a pronunciar los nombres. No sé si me dejo alguno más. ¿Has hecho alguno más? No, en principio estos dos y además han sido los dos en el año 2021. Ujú. En concreto, bueno, pues en el 19 de marzo, que es cuando se produjo la primera erupción en el volcán Fagradalsfjall de Islandia, y yo fui aproximadamente en el mes de mayo, más o menos, porque recordemos que fue una erupción bastante larga, de unos meses, Ujú. y posteriormente, curiosamente también, un 19 de septiembre, creo recordar, entró en erupción el mismo año el volcán de La Palma, que duró algo menos, duró unos 85 días aproximadamente,
y afortunadamente he podido estar en los dos volcanes y tener dos experiencias bien distintas porque cada uno de ellos tenía sus particularidades. Y desde un punto de vista personal, sin entrar en el tema fotográfico todavía, ¿qué tal es esa experiencia de poder ver y fotografiar también, estar en ese sitio, pues eso, con un volcán en erupción? Bueno, pues yo creo que es una de las experiencias más fuertes en todos los sentidos que he vivido, ¿no? Primero porque, bueno, pues visualizar un volcán, sentirlo cerca, escucharlo, te transmite unas sensaciones, primero de fragilidad, porque estás en una zona en la que la tierra está rugiendo, la tierra está hablando y la verdad que uno se siente, por un lado, muy afortunado de estar ahí y poderlo contemplar, y por otro lado, un poco acojonado también, ¿por qué no? Porque, bueno, pues a pesar de que todo está muy controlado y monitorizado, nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Pero yo creo que es una experiencia única y sin duda es una experiencia también que engancha. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esta última erupción, en una fisura que ha habido hace unos pocos meses en Islandia, pues lo primero que se te pasa por la cabeza cada vez que ves una imagen es intentar volver allí y ver qué está pasando de nuevo, intentar fotografiarlo, intentar, bueno, pues poner toda tu experiencia para evitar todos los errores de los que has aprendido en experiencias previas y únicas y que por primera vez has vivido. Y desde luego que, bueno, pues eso te marca de cara a que en un futuro pues tengas ideas más claras a la hora de ir a fotografiar un volcán. Ujú. Ese gusanillo, esa sensación de querer volver otra vez con otra erupción nueva, ¿es similar al de las auroras o es incluso de mayor intensidad? Sí, yo diría que esto es un KP10. Sí. Esto es muy fuerte porque las sensaciones son diferentes. Digamos que una aurora se queda en algo visual muy sorprendente. No deja de ser pues un fenómeno de la naturaleza increíble y que siempre te gusta y que cada vez es diferente. Y con esto pasa lo mismo, pero percibes otras sensaciones. Estás percibiendo sonido, estás percibiendo cambios de luz, estás eh, viviendo unos momentos completamente diferentes. Y sinceramente creo que es una experiencia para mí de las más satisfactorias que he podido vivir. Ujú, qué bueno. Como comentaba antes en la introducción, tú has sido ganador de varios premios, categoría Paisajes Naturales del Certamen Internacional de Memorial María Luisa, mención de honor también en el Monfoto, medallas en los Pan Awards. ¿Qué tienen estas imágenes de volcanes que resultan siempre tan llamativas y en tu caso más concreto, como estaba comentando, que te ha dado pues, tantas alegrías en los concursos? Bueno, pues en concreto, la verdad que el año en curso ha sido muy fructífero y específicamente con una fotografía del volcán. Yo creo que tienen tanto impacto visual que claro, es algo muy llamativo y si consigues ofrecer una perspectiva completamente diferente a lo habitual, pues aún es más llamativo, ¿no? Y es lo que me ha pasado con esta fotografía que muchos conoceréis. Y bueno, pues es una panorámica vertical hecha con el dron. Son 5 fotografías horizontales en HDR, en un HDR de 3 fotos cada uno. O sea, es una Ujú. composición de 15 fotografías. ¿Qué sucede? Pues en este caso, eh, digamos que la hora en la que está hecha la fotografía, además tuvimos un atardecer absolutamente salvaje. El cielo estaba completamente rojo. Tuve que esperar, disparé muchísimas fotografías, pero tuve que esperar bastante a que se produjera un momento en el que el equilibrio de la luz fuera suficiente para salvar la fotografía. Ujú. Estamos hablando de que
hay unos contrastes de luz tremendos. Estás haciendo una fotografía, en este caso, a contraluz y bueno, pues buscando una perspectiva diferente. Eh, Creo que fue un acierto también, o creo que el jurado ha valorado en esta fotografía que sea una fotografía de paisaje panorámica vertical, que en paisaje lo más habitual es que se premien siempre fotografías horizontales o panorámicas. Sí. Y yo creo que ha sido un conjunto de valores, digamos, que han sido llamativos para distintos jurados de carácter internacional. Con lo cual, bueno, pues yo encantado de la vida, como no puede ser de otra manera, y deseando pues repetir imágenes como esta por la vivencia y por la dificultad y por el reto que supone, ¿no? Hacer este tipo de imágenes que en la cámara, en el visor, tú lo estás viendo todo muy negro y estás viendo todo muy negro y todo de un color espectacular. Y ese contraste, ese rango dinámico es muy, muy, muy difícil después de igualar y de que quede una fotografía muy vistosa y muy llamativa. Pero bueno, se dieron las circunstancias, supe aprovecharlo y afortunadamente pues esta fotografía ha tenido mucho impacto en muchos concursos. Pues enhorabuena por esos premios. Dejaré el enlace en las notas del programa para todos aquellos que no habéis visto la fotografía que está comentando Eduardo, para que podáis echarle un vistazo. Y entrando ya un poquito en la técnica que hay detrás, que parte de ella será aplicable fotografía nocturna y fotografía diurna, y también habrá una parte más relacionada con la nocturna. Y empezando por la parte relacionada con seguridad. En la fotografía de volcanes hay unos peligros asociados, Uh como -huh. puede ser la propia lava, son más evidentes, pero hay otros que quizá no sean tan conocidos, como por ejemplo, no sé, se me ocurre el humo. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar de seguridad para tener en cuenta, ya no solamente a la hora de fotografiar un volcán, sino también a la hora de visitarlo? Bueno, pues mi experiencia en Islandia, por ejemplo, para llegar al volcán o a la zona que estaba permitida para visitar el volcán, había que hacer un trekking y cada día el propio gobierno, digamos, o las instituciones que se encargaran de esta seguridad, de velar por la seguridad de todas las personas que se acercaban a ver el espectáculo del volcán, venían determinadas precisamente por el viento. Ese era el primer condicionante del día, ¿no? En función del viento y de cómo iba a discurrir durante el día, ellos determinaban cuáles eran las zonas de acceso oportunas para ese mismo día. Uh -huh. Con lo cual, digamos que en la zona en la que estabas, en Islandia se vigilaba muchísimo la seguridad. Había personas constantemente en el entorno del volcán midiendo las emisiones y marcando también una distancia de seguridad a la cual no podías acceder, ¿no? Ellos mismos, o sea, personal del propio gobierno marcaba una zona determinada en la que no se podía pasar y constantemente estaban pasando con unos aparatitos que medían la contaminación y, bueno, pues te iban echando hacia atrás o iban moviendo a la gente pues para evitar, para evitar estos peligros. En el caso del volcán de La Palma sucedía lo mismo, el perímetro de seguridad era muchísimo mayor. Hay que recordar que en Islandia, bueno, pues había que hacer un trekking importante de unos 7 kilómetros, 7, 9 kilómetros aproximadamente, y bueno, con un nivel de esfuerzo importante, y ellos eran los que determinaban cada día, la organización determinaba cada día qué zona era la visitable, digamos. En La Palma estábamos a una distancia, o había un perímetro más o menos, de unos 2 kilómetros o 2 kilómetros y medio, y lógicamente pues había cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en distintas calles y en distintas zonas para prohibir el acceso y garantizar la seguridad de todas las personas que íbamos a verlo o a fotografiarlo. Eran dos situaciones completamente diferentes
y también con un final muy distinto, ¿no? Digamos que el volcán de Islandia estaba en medio de una zona ya volcánica de por sí, una zona natural en la que no había vida, no había población, una zona natural 100%, y todo lo contrario sucedía en la zona del volcán de La Palma, que como todos sabemos, pues estaba la población pues prácticamente a los pies del volcán. Claro, al final también la seguridad que tienen que tener alrededor del volcán, ya no solamente para la gente que va a visitar el volcán, sino en el caso de La Palma, pues eso, para intentar aliviar un poquito el tráfico, descongestionar toda esa zona y que las evacuaciones, ayudas o lo que sea puedan llegar de una forma mucho más eficiente. Luego Correcto. también, además del acceso a pie de los fotógrafos, el tema de restricciones en relación con los drones, que comentabas tú antes, además del tema de drones, imagino que tampoco será igual en Islandia que en La Palma. Además, ahora mientras hablabas, estaba revisando la página web de Naire Drones y en La Palma ya de por sí hay un montón de zonas en las que no está permitido el vuelo, hay que pedir permisos y creo recordar que en Islandia sí que se puede volar con dron, como comentabas tú antes. Ujú. Sin embargo, aquí en La Palma eso estaba mucho más limitado, ¿verdad? Sí, correcto. Vamos, de hecho en Islandia se permitía el uso de drones sin ningún tipo de restricción, y en La Palma todo lo contrario. Yo de hecho no me llevé ni el dron a La Palma porque aparte de que es un parque natural y requería muchísimos permisos, simplemente por una cuestión de responsabilidad y una cuestión de los vuelos de seguridad que se estaban realizando, pues ni me lo planteé. Sí que me hubiera gustado, por supuesto, desde el punto de vista artístico, como no, pero hay que ser consecuente y hay que ser responsable y hay que saber cuándo se puede o cuándo no se puede levantar el dron. Ujú, claro. Hace poquito además vi un vídeo que publicó Michael Semblon en su canal de YouTube en el que estaba fotografiando el volcán de Islandia y acabó pues fotografiando el volcán con un dron y lo acabó derritiendo. Se acercó demasiado en alguna de las tomas y a la vuelta se dio cuenta que no serían las baterías o qué parte era del dron que estaba pues con el plástico derretido. Seguía funcionando, pero creo que prefirió al final cambiarlo. Creo que no fue ni el primero ni el único. ¿Verdad? Imagino que esa tentación es muy grande y Se venga que creo que vieron, me puedo acercar un poco se más. vieron muchísimas imágenes bueno, pues de gente muy atrevida, o no solo muy atrevida, sino también gente muy preparada, que con drones FPV han grabado unas imágenes increíbles de Islandia, y que gracias a ello pues hemos podido disfrutar también de imágenes como estas. Desde luego. Cualquier día acaba patrocinando los volcanes de JI porque seguro que cualquier volcán es un negocio para ellos porque sabe que alguno se va a calentar demasiado y que va a haber más pedidos. Desde luego. Y yendo ya a la parte fotográfica de equipo, vamos a empezar si te parece hablando de composiciones porque yo creo que hay multitud de opciones, ¿no? Para componer con un volcán. Claro, en el caso de Islandia, mm, en el viaje que estuvimos visitamos la zona del volcán 2 días, afortunadamente. Digo afortunadamente porque yo el primer día me quedé absolutamente embobado, esa es la palabra, y, y me quedé más disfrutando, digamos, del volcán y de la experiencia. eh, Me quedó, digamos, sin recursos. No me permitía pensar Ostras, fíjate. qué tipo de fotografía quería en ese momento, ni lo que Ujú, quería hacer, porque estaba viendo algo completamente desconocido, lo ujú. estaba viendo por primera vez, y bueno, pues las sensaciones, digamos, que podían un poco con mi capacidad fotográfica en ese momento. Bien, es cierto que hacía malísimo el primer día que subimos, un viento terrorífico, y bueno, pues empiezas, ¿no? A hacer tus primeras fotos, primero desde una distancia bastante grande con el tele, luego te vas acercando un poquito más, y luego ya estás en una zona en Islandia que afortunadamente
no sé, podríamos estar entre 500 y 800 metros aproximadamente de la boca del volcán. Y en ese momento en el que nosotros estuvimos, en mayo de 2021, el volcán estaba erupcionando de manera intermitente cada 5 minutos, cada 7 minutos, y claro, se producían unas explosiones y eso echaba una cantidad de lava impresionante, ¿no? Con lo cual, digamos que durante las primeras horas estabas alucinado con toda esa situación y luego ya ibas diciendo, bueno, pues voy a ver qué tipo de fotos puedo ir haciendo. Pero evidentemente yo ese primer día me subí el 24-105 y el 100-400 de Canon y con los dos objetivos fue más que suficiente pues para hacer fotos más abiertas, para hacer alguna panorámica y para hacer primeros detalles solo del cráter, digamos, o de la zona volcánica, ¿no? Ya jugando con distintas focales. Y el primer día subí el dron, pero estaba tan acojonado y tenía tanto miedo de que cayera ahí que bueno, no hice grandes cosas, ¿no? Pero sí me Ujú. permitió hacer una exploración importante de lo que había, de lo que se podía hacer, de hasta cuánto me podía acercar. Bueno, pues una primera toma de contacto que me sirvió para el segundo día, pues hacer cosas mucho más productivas como esta foto ganadora, como otras panorámicas que tengo y otro tipo de fotos de todo el campo de lava, mucho más panorámicas y esa fue un poco la experiencia en Islandia. En La Palma, pues prácticamente todas las fotografías están hechas con tele porque estabas a 2 kilómetros aproximadamente de la zona del cráter del volcán, digamos, en línea recta, ¿vale? Y a pesar de que sí que utilicé pues algún 50 milímetros, el 24-105 también, llegué a hacer algo puntualmente con el 16-35, pero focales medias es lo que se utiliza principalmente y teleobjetivo. Ujú. Genial, pues yo creo que con eso es suficiente. Además, lo que decías tú, em, según cómo está la situación, pero te permite en general jugar con planos de, pues, más abiertos, en el que sacas el cono volcánico con su contexto, un poquito más cerrados, con ese cono ocupando mucho más espacio, y también fotografías de detalle de la lava. Y en relación con la lava, ¿juegas de alguna manera con la velocidad de exposición? Tipo como, por ejemplo, por hacer un símil más cercano al resto de fotografía de paisaje, como por ejemplo con un río, en el que juegas con esa sedosidad gracias al tiempo de exposición, o aquí buscas siempre mantener la textura porque, no sé, suele ser lo más habitual. Pues hice un poquito de todo. Inicialmente buscaba, eh, la- sobre todo en el momento de las explosiones, lo que buscabas era congelar el movimiento de la lava en ciertos momentos de luz, ¿vale? Ujú. Porque al final te das cuenta de que, pues quizá como en casi todas las disciplinas fotográficas que se desarrollan en el medio ambiente, digamos, en la calle, en abierto, las mejores horas son siempre las de amanecer y las de atardecer, ¿no? Es cuando tienes más contraste de color, es cuando tienes más igualada las luces y las sombras. Y en este caso, que el color es un factor muy potente dentro de las imágenes, pues te daba pie a que cuando bajaba la luz pudieras empezar a jugar con las dos cosas, ¿no? Por un lado, con tiempos de exposición rápidos para congelar las explosiones de lava y por otro lado estuve probando largas exposiciones pues desde medio segundo hasta exposiciones de 30 segundos. Ujú. Entonces ahí sucedían varias cosas. En exposiciones de 30 segundos, que tengo alguna que me encanta, todo queda completamente sedoso, no sedoso, sino absolutamente difuminado. Y claro, el humo y la dirección del humo que lleva marca una línea blanca
la lava te está marcando un difuminado naranja, tienes un cielo en oro azul y por otro lado tienes el movimiento de lava similar al movimiento de un río, ¿no? Entonces, hay alguna fotografía de ese tipo que para mí quedan como muy espectaculares, muy oníricas, muy diferentes, y otras en las que representa un poco más la fuerza con la que erupciona el volcán cuando, cuando explosiona, ¿no? Y se Ujú. ven trozos enormes de piroplastos o de magma, que es una auténtica pasada. Con el tele es tremendo. Sucede una cuestión muy negativa también, que es el propio calor que emana del volcán, que, que desenfoca de una manera brutal, ¿no? Y conseguir imágenes nítidas es dificilísimo. Ahí se depende mucho de la dirección del viento. Si el viento está en dirección contraria a donde tú estás disparando, o sea, empuja hacia la dirección hacia la que tú disparas, pues ese calor, digamos, o esas turbulencias van hacia el lado contrario y eso te favorece, ¿vale? Pero si el viento viene como hacia ti o está estático o no hay viento, la nitidez se resiente muchísimo, ¿vale? Con el tele se nota la acucia muchísimo más, ¿no? Con el Ujú. angular ya es una perspectiva mucho más amplia, ya no se busca tanto la nitidez, sino que buscas una composición con colorido y demás. Y bueno, no es tan importante la nitidez, ¿no? En ese tipo de fotos con ángulos o angulares más abiertos. Y también jugar con tiempos de exposición de medio segundo, un segundo, en momentos en los que se producía esa explosión, se produce esa lluvia, ¿no? Esas fotos de volcanes que vemos en las que se ven todas las trazas de material y esas fotos, cuando se producen explosiones muy fuertes, pues están hechas a 1, 2 segundos, 3 segundos, no más, Ujú. y, y son muy llamativas. Perfecto. Tenía apuntado comentar ahora problemas que nos podemos encontrar a la hora de fotografiar volcanes. Uno era justo ese que comentabas del tema de turbulencias, similar también a los espejismos, ¿no? Cuando estás en una zona muy calurosa en Sí, verano, que ves cómo ese aire caliente va subiendo eso y que es. te puede afectar a la nitidez. Y luego el otro que también tenía apuntado es el tema del humo. Imagino que también estará relacionado con el viento, pero si no hay viento, el viento va hacia ti o lo que sea, y está saliendo justo humo en ese momento del volcán, también te afectará un poquito, te ensuciará la foto, te estropea un poco la composición. O también incluso te puede venir bien, ¿no? En algún momento. Sí, correcto. En todo lo que has dicho llevas razón y se producen esas circunstancias, ¿no? Ujú. Eh, recuerdo en el volcán de Islandia que tuvimos un atardecer tremendo, hacía un viento muy fuerte, un viento de los de Islandia de verdad, que para levantar el dron ya, bueno, pues tenías cierto miedo, pero yo el miedo le pasé el primer día, el segundo día dije, bueno, pues si hay que morir, morimos aquí, ¿no? Y ya está. Pero el viento que había en ese momento, el humo que emanaba del volcán y un atardecer con un color terrible, pues favoreció bastante muchas de esas fotografías. Sin embargo, en momentos de día, a lo largo del día, pues sí que es cierto que al final ves una nube blanca o azulada por el azufre y bueno, pues compositivamente te puede pisar o restar importancia, ¿no? Ujú. Si tienes margen de movimiento y esperas, pues siempre tienes que buscar ese momento donde menos estorbe esa nube, ¿no? Si puedes bajar, puedes subir, si te puedes colocar, pues siempre puedes evitarlo un poquito, pero dependes. Normalmente en estos sitios no tienes mucho margen de maniobra porque las cosas se están produciendo ahí en ese momento y dependes pues del clima, del viento, de un poco de fortuna a veces de pillar un atardecer en condiciones y luego pues tu pericia y tu experiencia como fotógrafo pues también ayudan. Ujú. Desde luego. Muy bien. Y comentabas tú antes el tema del rango dinámico, ¿no? Que estás fotografiando
una lava que es una fuente muy intensa de luz, encima un entorno muy oscuro por culpa de esa roca ya solidificada. Y si nos vamos a la noche, imagino que todo se complica todavía más. ¿Se puede hacer una fotografía nocturna de un volcán en una sola exposición sacando estrellas, la Vía Láctea? ¿O es todo tan complejo por tema de el rango dinámico de la luz súper intensa de la lava, la oscuridad que hay en el suelo? Luego tienes que subir el ISO para poder sacar estrellas. ¿Se puede llegar a hacer en una sola toma? O incluso, no sé, alejándote mucho de la zona del volcán para que esa intensidad se reduzca, o sí hay que hacer una doble exposición. A ver, yo creo que por poderse hacer, se puede hacer, ¿no? Y de hecho, yo creo que vi fotografías de alguno de los compañeros fotógrafos que estuvo en La Palma, Ujú. y había alguna fotografía desde el Roque de los Muchachos que se, que se veía la Vía Láctea, pero desde el Roque de los Muchachos no se veía la boca del volcán como tal, sino el humo, digamos que se dejaba intuir el volcán como tal Ujú. y una fuente luminosa, pero claro, con un angular desde una distancia tan grande como desde el Roque de los Muchachos hasta donde estaba la boca del volcán, pues al final es un punto de luz muy pequeño cuando estás utilizando un angular, ¿vale? Con lo cual, esa distancia, digamos que te favorece para poderlo sacar todo en una sola toma, ¿vale? Pero bueno, son este tipo de casos. Eh, yo sí que hice alguna larga exposición en La Palma también, y tengo alguna fotografía con estrellas y con volcán, también con el 1635, Ujú. y con parte de el humo que iba todo en una misma dirección, pero bueno, es una fotografía en la que se aprecian algunas estrellas, ¿vale? Y el resto pues es una composición con un humo rojo, con un árbol, digamos, que dramatiza un poco esa situación que se está viviendo. Yo diría que son situaciones muy, muy complejas de luz. Eh, Luego tengo otras fotografías también en hora azul, en las que el volcán estaba tranquilo, o sea, no estaba erupcionando, y estuve probando largas exposiciones de 30 segundos y de un minuto, en las que, bueno, no me importaba que salieran unos trazos de estrellas, es más, era lo que quería, y en alguna de ellas sí que tuve la suerte de que no estaba erupcionando en el volcán y erupcionó durante 2 o 3 segundos, que era lo suficiente para que no te quemara la exposición. Ujú. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas te vas dando cuenta a medida de lo que estás probando en ese momento, ¿no? Claro. Y bueno, pues lo importante, como siempre, es experimentar, ¿no? Sobre todo en situaciones de estas que desconoces, pero que sabes de sobra lo que va a pasar, porque estás haciendo una fotografía del volcán nocturna en plena noche, y no tienes más opciones. O sacas el volcán con la exposición correcta y el resto es todo negro, o bueno, aprovechas esta pericia de decir, vale, el volcán está parado, muy bien, me la voy a jugar, voy a hacer una exposición de 2 minutos. Si pillas ese momento en el que te da pie a hacer una foto nocturna como si el volcán no estuviera y solo estuviera esa luminosidad, y de repente erupciona y salen unas trazas, pues también se consiguen o se pueden conseguir algunas fotografías interesantes. Ujú. Y alguna de ellas sí que tengo de ese estilo. Qué bien. Sí, desde luego es una situación muy compleja y lo que dices tú es tan novedosa que toca en el campo in situ, pues eso, ir probando, experimentar y ver qué es mejor, qué es peor, qué parámetros utilizar, qué momentos esperar para hacer esa fotografía e intentar Esa es la salvar clave. ese gran rango dinámico en una sola toma. Pues muy bien, a mí me has conseguido contagiar tu pasión por esta fotografía. Me has llevado también a esa zona de volcanes. Pero si hay alguien que quiere viajar contigo físicamente a fotografiar un volcán o cualquier otra localización, no solamente un volcán, ¿organizas algún taller, haces algún tour fotográfico? ¿Tienes previsto algo? Sí, pues por una parte, normalmente a lo largo del año suelo hacer talleres de fotografía
paisaje, que es en lo que más especializado estoy, y algún taller de fotografía nocturna, pues bueno, pues en la zona de Cuéllar, en la provincia de Segovia, que tú muy bien conoces y que también haces por aquí alguna actividad. Y luego hago talleres, bueno, viajes fotográficos, trabajo como guía fotográfico de manera puntual con la agencia Wirewatching Spain. Entonces, en mi página web se tiene acceso a los viajes que en estos momentos tengo en cartera, digamos, tengo preparados. En concreto para el año 2023, pues en febrero tengo Lofoten, en marzo tengo Laponia sueca, en octubre tengo Eslovenia y en diciembre creo que tengo Nueva Zelanda. Qué Con lo bueno. cual, bueno, pues yo creo que es un aperitivo importante para el año 2023 y bueno, y si salta algún volcán por ahí, pues habrá que estar a la expectativa porque saldremos chutando. Genial. Pues ya sabéis, echad un vistazo a su página web, que ¿cuál es, Eduardo? Recuérdanos. eduardomarcos.es. Ujú. Y si la gente quiere seguirte, ver tus trabajos en redes sociales, ¿por dónde estás y cuál es tu usuario? Pues principalmente estoy en Instagram y en Facebook, es donde me suelo mover más. En Facebook Eduardo Marcos y en Instagram edumarcos1401. Ujú. Genial, pues nada, siempre es un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por pasarte de nuevo por el podcast para acercarnos pues a ese tipo de fotografía tan espectacular como son los volcanes y a donde a mí al menos me has llevado, me has acercado durante este ratito, así que nada, mil gracias, Eduardo. Bueno, pues si hemos cumplido parte de tu objetivo, yo creo que vamos bien. Y muchísimas gracias a ti por volverme a invitar y nada, encantado de volver a estar aquí y a ver si nos vemos pronto ya, por aquí, por la provincia de Segovia, que siempre que vienes me avisas, pero últimamente tengo la agenda que es imposible. No pensaba contar esto, pero ya que lo has sacado tú, siempre que voy por allí te aviso para ir y estás recibiendo premios. Yo no sé cómo lo haces, Bueno, eso ha sido siempre este estás año, ¿eh? liado con premios. Eso ha sido este año. Bueno, te podrás quejar. Pues nada, Eduardo, lo he dicho, muchísimas gracias y nada, un fuerte abrazo. Venga, Javi, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre fotografía nocturna de volcanes. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.